Hoy vamos a hablar de las bacterias que tenemos en la cocina, que muchas veces no sabemos qué hacer con determinadas situaciones. Estamos aquí con la doctora Claudia De Grossi, doctora en Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, coach ontológico certificada por el ICF, International Coach Federation, especialista en bromatología y tecnología de los alimentos, docente en microbiología y toxicología de alimentos en la Universidad de Belgrano y autora del libro Cazabacterias en la cocina, cómo cocinar sin intoxicar a la familia, y autora del libro Etiquetas bajo la lupa. Un placer tenerte acá con nosotros, un día domingo. Me encantó, mejor dicho, escucharte la vez pasada en la UCA. Me quedé muy impactado. Te sigo en Instagram. Me encantan los posteos que hacen y cuántas cosas que aprendo de ahí. Te digo que aprendo muchas cosas y te voy a ser sincero. Muchas veces cuando tengo que hablar de algún tema que tiene que ver con alimentos, busco ahí a ver qué dijeron ustedes. Excelente, me alegro un montón. Un placer estar acá. Dudas hay muchas seguramente. Hay gente que generalmente ducha, baña a los pollos antes de ponerlos a cocinar. ¿Esto está bien o está mal? Vamos a hacer ahí algunas distinciones. En principio, como rutina, no corresponde hacerlo y de hecho, hace ya 3-4 años Inglaterra, el Reino Unido hizo una campaña impresionante porque tienen muchísimos casos, no de salmonela, salmonela también un montón, pero específicamente Campylobacter jejuni, una bacteria que produce cuadro gastrointestinal y algunas complicaciones neurológicas severas. Por lo tanto, para ellos fue muy importante buscar la causa de tantos casos y lo que encontraron es que mucha gente tenía ese hábito, meter bajo la pileta porque le da cosa que lo tocaron, que esto, que lo otro. Vamos a dejarlo limpito. Exactamente, y después lo meten al horno. Y en realidad lo que mata las bacterias es el calor del horno y la cocción completa. Y cuando vos metés abajo, hicimos un posteo sobre esto, yo puse en la mano para no despilfarrar comida, un poco de Glowgerm, que lo que te permite es ver después con luz ultravioleta fluorescencia, y simplemente lo puse abajo del agua y ves cómo salpica lejos en la mesada, en la cocina, que ni lo ves esas gotitas que pueden tener Campylobacter. Eso quiere decir que si vos después sobre esa mesada te podés, por ejemplo, acortar la lechuga para la ensalada, podés contaminar la lechuga con el Campylobacter del pollo. Haces un enchastre porque o apoyás las manos o apoyás una manzana o pasás el trapo pensando que está limpio y lo estás como repasando un poquito y el trapo no lo enjuagas bien y después con ese trapo tocaste otra cosa, te quedan las manos y así va pasando de una cosa a la otra. Y la dosis infectiva es baja. Entonces, invirtieron un montón de dinero en hacer campañas con elementos de cocina que hablaban y que recomendaban no lavar el pollo. Y hay mucha resistencia en la gente, ¿eh? Sí. La gente lo quiere lavar. Lo quiere lavar. Ahora, si tenés una persona que sufre de celiaquía y compró un pollo en algún lugar donde había cerca milanesas y demás, necesita hacer esa operatoria para evitar después un problema, una recaída con sus síntomas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, evitar comprar en esos lugares para una persona que es celíaca, por ejemplo, y después, si lo vas a hacer, tenés que limpiar una superficie enorme. ¿Con qué limpias? ¿Lavandina o detergente? Se lava con agua y detergente y con algún tipo de elemento de ayuda, alguna esponja, lo que fuera. Después, si querés sanitizar, sanitizás. Una cosa que también siempre me llamó la atención, el tema de los huevos. De chico veía que las heladeras tenían, digamos, un portahuevos en la puerta, del lado de adentro, ¿no? Y a veces voy al supermercado y los veo que están fuera de la heladera y cuando voy a las casas están dentro de la heladera. ¿El huevo va dentro de la heladera, fuera de la heladera? ¿Hay que lavarlos o no hay que lavarlos? A ver, va en casa dentro de la heladera. En general en los supermercados están las zonas más frescas del supermercado, cerca de los refrigerados. Y hay un cuidado, porque en pandemia nos llegaron un montón de fotos que nos llamaban la atención de huevos enmohecidos. ¿Qué pasó acá que están enmohecidos? O la gente los lavaba y los metía húmedos y después los tapaba porque pensaban que así evitaban contaminación en la heladera, pero la salmonela no brinca, no salta, y entonces lo que hacían era arruinar un montón de huevo y a su vez, si no simplemente el envolverlo en un envase cerrado con film o con tapa hermético, también por los cambios de temperatura se humedecían y se enmohecía. Entonces, no de esa manera. ¿Vencen los huevos? Los huevos vas a ver que cuando compras en envases con sello de SENASA y demás tienen mucha fecha de vencimiento y se mantienen frescos un cierto tiempo. Después podés darte cuenta
Por supuesto, el tiempo que lo puedes tener en casa depende cuánto tiempo estuvo en el supermercado. Para los que compras sin fecha de vencimiento, como a veces envuelto en diario y demás, ahí no sabes cuánto. Muchas veces vienen sucios en la cáscara y entonces uno piensa que por ahí hace una, no sé, imaginemos un merengue donde utiliza la clara cruda y rompe la cáscara de ese huevo y quizás uno piensa que el contenido de la clara y la yema toca esa cáscara. ¿Qué hay que hacer en esos casos? A ver, si podés, revisalo si no lo lleves y está sucio. Primer punto. Si está sucio, no lo uses para una preparación cruda. Más allá de eso, hay recetas de merengue donde se cocina la clara y alcanza una buena temperatura y es seguro. Y un merengue con clara cruda no es ideal para grupo vulnerable. Entonces son todas las recomendaciones a tener. Grupo vulnerable son chicos muy chiquitos, adultos mayores y es mayor de 65, o sea, no es mucho mayor, como pensaba yo, mucho más lejano. Claro. CDC sigue diciendo mayor de 65, personas con enfermedades de base y desde ya las embarazadas. Así que no es ideal una preparación, no es que todo huevo va a tener salmonela. Si compras con sello de SENASA, mejor, tenés más controles y mucha menos chance de que pase Bien. algo. Cocino un arroz, hiervo un arroz, como parte de ese arroz y parte me queda. ¿Cómo lo conservo? ¿Lo dejo afuera de la heladera? ¿Lo guardo en el microondas sin oprimir el botón? ¿Le pongo un film? La comida, a ver, el problema del arroz no es la cocción porque se cocina hasta que esté tierno, así que no importa, o sea, el punto de cocción será el que te guste, pero se cocina un montón. ¿Qué puede tener el arroz? ¿Cuál es el peligro asociado al arroz que es característico? Una bacteria que se llama Bacillus cereus y que forma estructuras muy resistentes que se llaman esporas. Por más que yo hierva el arroz, todo lo que lo hiervo, esa espora va a quedar. Lo como en el momento, no pasa nada, está fantástico. Lo como caliente, en unas... divino. El punto es que si lo enfrío mal, ¿qué pasó? Primero, al arroz sequito le agregué agua. Esa bacteria que no podía crecer, que estaba como espora, después de la cocción se espabila, se transforma en una bacteria que empieza a crecer, no tiene competencia porque lo herví 20 minutos y maté toda la flora acompañante y está a sus anchas a empezar a crecer y a veces lo que hace es producir una toxina que vos comés el arroz y al ratito tenés náuseas y vómitos. Y al rato, a veces, según la variante que te haya tocado de la bacteria, 10 horas después puedes empezar con diarrea. Entonces, el punto de control del arroz, lo mismo para la papa y demás, es enfriar rápido. Y enfriar rápido es ponerlo en una fuente plana, poca altura, poco arroz de altura, pero bien extendido. Y al ratito, si preparaste para la familia, dejó de humear y ya lo pones en la heladera y cuando ya está fresquito lo tapas con un film en la parte de arriba de la heladera, donde va lo cocido, donde va lo procesado, no lo crudo. Mi mamá siempre me decía, tené cuidado con las mayonesas caseras. Cuando las preparo me quedo preocupado. ¿Cuánto tiempo aguanta una mayonesa casera? Ahí volvemos a la población de riesgo. Si usaste huevo de cenar con el control y demás, la chance de que haya salmonela es baja. Pero por más que le agregues vinagre o algo, hay un tiempo para que la bacteria se muera. Por eso las comerciales, la ventaja que tienen es que están pasteurizadas. Te sugiero que mires, hicimos un reel donde hacemos mayonesa con un huevo que está casi duro. O sea que tuvo su pasteurización. Bien. Te preguntaría 1000 cosas. Te voy a preguntar una última. Uno deja un pedazo de pan, imaginemos pan estos de miga, pan lactal, y lo encuentra con una mancha oscura. ¿Qué pasa si uno come eso? Ahí desarrolló un moho. Sí. A ver, la gente suele preguntar, la pregunta que es, ¿cuánto corto? ¿Cuántas rodajas? O sea, o ¿cuánto queso saco si se mohe? Claro. Y ahí los mohos tienen un problema. Yo trabajé en ese tema en investigación. Pueden producir micotoxinas, algunos en particular, que yo los diferencio macroscópicamente porque son aterciopelados, verdosos, tienen algunas características particulares. Yo no sé si produjo esa toxina que no es que me va a enfermar por comerlo en el momento, es en el largo plazo que algunas son cancerígenas y demás. Entonces, la idea es, si me pasa eso, ¿qué hago la próxima para que no se enmohezca, para que el moho no crezca? Y con eso, bueno, tendré que tirarlo. Bien. No hay mucho más. Me encanta el tema, te preguntaría de todo, pasaría por el supermercado y te preguntaría de todo. Vamos a hablar ahora de un tema